Vamos a leer la introducción escrita por Alba en el año 2019. El tiempo pasa y supongo que es entonces cuando podemos valorar el camino que hemos recorrido, hacer balance y reflexionar sobre todas nuestras experiencias. Así, aunque hay situaciones que en el momento nos pudieron parecer terribles, tras unos metros de distancia comprendemos en lo profundo que no fueron más que un trampolín, un impulso para llevarnos hacia una etapa diferente de nuestra vida. Cuando comencé a comunicarme con los animales, esta herramienta solo la utilizaba para realizar consultas con animales físicos e individuales, con la finalidad de conocer de manera directa las necesidades de tal perro o tal gato, pero sin ir más allá del conocimiento que el animal en sí podía brindarme. Después empezó a ocurrir que en algunas consultas las preguntas no quedaban totalmente resueltas, en especial aquellas de contenido más profundo y trascendente, por lo que sentí la necesidad de recurrir a una fuente superior de información que pudiese ayudarme a mejorar el bienestar del animal y de su responsable. Con anterioridad ya había trabajado con rebaños de ovejas, manadas de caballos o colmenares de abejas, lo cual me llevó a la siguiente pregunta. Si puedo hablar con la conciencia global de un grupo de animales, ¿por qué no podría hacerlo con la de toda una especie? Fue en ese instante cuando decidí comenzar a preguntar a los devas, esas energías guía de las especies, aquellas cuestiones que de forma individual parecían difíciles de resolver. Ocurrió entonces que cada vez que me conectaba con los devas para realizarles alguna pregunta, ellos ponían frente a mí algunas cuestiones incómodas sobre mi vida que por aquel tiempo todavía estaban pendientes de ser aceptadas o integradas. De este modo, su presencia era como un recordatorio que decía en todo momento: «Todavía tienes esto pendiente de resolver». Tras las primeras comunicaciones, se instaló en mí una idea clara y fuerte sobre el deber de realizar 52 encuentros con los devas, uno por cada semana del año, con el objetivo de reunirlos posteriormente en un libro y acercar la sabiduría animal y sus necesidades a todas las personas a las que pudiera resonarle su mensaje. Me atrevería a decir que la idea de este libro llegó a mí en forma de descarga holística, algo con lo que más tarde acabaría por familiarizarme, pues de repente sabía que ese trabajo acabaría publicado en un libro ilustrado, del cual veía con frecuencia la portada, en especial cuando me abrumaba con semejante compromiso. No conocía los detalles, ni los pasos o las formas, pero algo en mí afirmaba con certeza que eso ocurriría si me comprometía con confianza a llevar ese proyecto de manera constante. Así comencé a finales de verano de 2016 a comunicarme cada semana con un deva. La intención inicial era descubrir más información sobre las especies animales, la cual, a través de solo la observación, tal vez fuese complicada de averiguar. Sin embargo, según avanzaban los primeros mensajes, cada vez era más consciente de que mis preguntas no les resultaban de interés, pues rápido se salían del guión para comentar sus propias inquietudes. Comprendía entonces que cada vez que pretendía conocer algo sobre los animales, ellos me mostraban un espejo, el cual me ponía en contacto con alguna parte de mí misma que desconocía, o sencillamente me manifestaban sus anhelos más íntimos. Con el inicio del proyecto todavía desconocía que con el paso de los meses estos encuentros se convertirían en una herramienta capaz de resolver mis conflictos mentales, emocionales o incluso físicos. De este modo, la dinámica con la que abordaba los mensajes fue cambiando y según fuimos avanzando, cada vez había menos guiones y más fluidez. Por ello, el formato entrevista acabó por desaparecer, transformándose en algo similar a lo que sería la transcripción de una conversación normal entre maestro y aprendiz. Algo que para mí resulta especialmente reseñable de este proyecto fue la adaptabilidad que tuve que desarrollar para amoldarme a las nuevas situaciones que se generaban, al margen de mis previsiones o expectativas. En la práctica, ¿en qué se tradujo esto? Un gran ejemplo sería que a pesar de que sentía que todo este proyecto se escribía para ser publicado en un libro, cuando finalicé la transcripción del primer mensaje con el deva de los perros, descarté casi sin pensarlo el hecho de guardarlo para mostrarlo de forma exclusiva en un libro, y por el contrario, sentí la necesidad de hacerlo público de inmediato.
Siguiendo el mismo ejemplo, más tarde dudaría entre publicar unos mensajes y guardar otros, pero, al final, me decidí a publicarlos todos según los iba realizando, uno por semana, a la vez que escribía otros proyectos paralelos, los cuales solamente serían publicados en formato libro, como mensaje de los gorilas a la humanidad o cuestiones existenciales. En mi entorno próximo había personas que no veían positivo el hecho de hacer público el contenido del libro antes de su edición. En contraposición, yo me sentía avara en el conocimiento al contemplar esa posibilidad, pues sentía, y todavía siento, que se trataba de un material demasiado valioso como para no compartirlo ya. Por eso me lancé y lo saqué a la luz sin formalismos. Por otra parte, en el transcurso de las semanas, también me encontré con mensajes que, por la dureza de su contenido, dudaba de si su deva correspondiente deseaba hacerlo público, un poco por miedo a qué estaría sembrando con esas palabras y otro tanto por qué supondría para mí. En cualquiera de los casos, sus respuestas siempre fueron de urgencia, animándome a darlos a conocer cuanto antes, por lo que ya no hubo cabida para más dudas. Hoy puedo comprender mejor lo que significó para mí haber hecho públicos estos mensajes antes de la edición del libro, y me siento muy feliz de haberme atrevido a hacerlo así. Que este libro se llegase a materializar junto con las ilustraciones representa para mí algo similar a la alquimia, como si con ello los mensajes permaneciesen sellados. De cualquier forma, el mayor beneficio que yo podía obtener con este proyecto, a todos los niveles, considero haberlo recibido ya, por lo que verlo editado hoy siento que es un regalo extra para mí, para todos los que han seguido de cerca este proyecto y para los que ahora tienen la oportunidad de conocer por primera vez lo que fue esta aventura. Como comentaba al principio, la primera vez que recibí la información de que todos los mensajes formarían un único libro, pude observar también que se trataría de un libro ilustrado. Aún así, por cuestiones más económicas que prácticas, esta posibilidad la descarté durante los comienzos, manteniendo la idea de publicar solo las transcripciones. Sin embargo, cuando llevaba algunos mensajes publicados, los devas volvieron a insistir en la idea de que el libro debía ser ilustrado. Así, aunque todavía no imaginaba cómo plantear esa cuestión, cada vez que recibía un mensaje venía a mí una imagen muy clara de su ilustración y por momentos comenzaba a sentirlas muy reales. Como suele ocurrir cuando caminamos por el sendero correcto, la solución se desveló sola. La cuestión económica se resolvió y la existencia del trabajo de Sara, la ilustradora, llegó a mi vida a pesar de vivir a unos cientos de kilómetros de distancia. En cuanto contacté con Sara, materializar las ilustraciones se convirtió en algo fácil. Comenzó a realizar cada ilustración en base al mensaje que representaba, y al igual que estaba sucediendo con los textos, se dio una transición entre las primeras ilustraciones, de un formato más libre y sencillo, y las últimas, en las cuales fueron los propios animales quienes pidieron lo que querían mostrar. De esta forma, cada dibujo se convirtió en una auténtica historia representativa de su mensaje, siendo un ejemplo concreto de esto la ilustración del mensaje del Deva de los osos. Vamos a verlo. En el cual pidieron representar al ser humano entre rejas como símbolo de nuestra sociedad y sistema. Por el contrario, en la misma imagen pueden observarse a los osos libres como muestra de lo que es la vida y la vibración en sí del planeta. Hubo también otras ilustraciones para mí mágicas, como el mensaje de las ovejas sobre el miedo. En ella se representa perfectamente la sensibilidad con la que la ilustradora llegó a conectar con los mensajes, así como su capacidad creativa para lograr plasmar, partiendo de una simple idea, exactamente lo que deseaba ver, según lo que había sentido al realizar la comunicación.
Por este y por muchos otros motivos, le agradezco que hubiera sido tan paciente y que hubiese podido captar cada idea con tanta pasión y precisión, retocando las veces que fue necesario para que las imágenes que los animales mostraban en mi cabeza fuesen recogidas de la forma más fiel posible en sus ilustraciones. A ti, Sara, mi deseo de que el universo entero reconozca tu habilidad mágica para representar la vida. Retomando la cuestión de cómo evolucionó el proyecto, en lo que duró ese año fueron ocurriendo en mi vida muchas transformaciones que tomaban una forma más definida según transcurrían los mensajes. Estos cambios lo abarcaban todo, desde renovar mi situación laboral hasta quedarme embarazada, acompañado de un ruido de fondo lleno de conflictos emocionales, crisis de salud, etc. En muy poco tiempo, mi vida entera había dado un giro completo, por lo que resultaba ser un gran aliento que los animales siempre estuviesen ahí, dispuestos a ayudarme y a guiarme para no perderme, y también para no abandonar. Cuando comenzó el proyecto de los Devas, y de igual modo durante los primeros meses, yo todavía no dedicaba la totalidad de mi tiempo a mi labor como mediadora entre seres, por lo que, a mayores de transcribir los mensajes y gestionar las consultas, seguía conservando mis dos antiguos trabajos. Esto se traducía en que tenía que trabajar más o menos tiempo todos los días de la semana. Los mensajes los transcribía los sábados y los publicaba los domingos, al menos al principio. Risa. Al llegar a casa, después de salir de uno de mis trabajos. En lo práctico, este reto implicaba que en cuanto entraba por la puerta, después de toda una jornada de intenso trabajo, comía algo y comenzaba a formatear los textos, revisar la ortotipografía y realizar otras tareas que en un primer momento resultaban bastante rudimentarias, pero necesarias, para que los correos llegasen a tiempo a cada persona. Esta situación generó que en muchas ocasiones mi deseo fuese abandonar el compromiso que había adquirido con los animales, dedicarme a descansar y centrar mis aspiraciones en ser una persona normal. Como inciso, con frecuencia comentaba a las personas que venían a hacer encuentros personales conmigo que una vez que abrías las puertas del alma y veías todo lo que había dentro, ser normal ya no era una opción. Tal vez por esto, cuando en vez de publicar cada domingo comencé a enviar los mensajes el lunes, martes o miércoles, empecé a sentirme en un conflicto interno bastante intenso, llenándome de frustración. Llevaba ya varios meses con las comunicaciones de los Devas. Se acercaba Navidad y me encontraba asfixiada ante la carga de tener que gestionar 3 trabajos. Lograr sentir la fuerza para hacer un cambio en ese ámbito fue uno de los papeles más importantes que los animales tuvieron en mi vida, el cual, para alegría mía, quedó recogido en este libro. Atesoro el día en que me hicieron sentir que, a pesar del miedo, en mi trabajo como comunicadora había felicidad y prosperidad, mientras que en los otros trabajos, aun con la estabilidad, el dinero o el reconocimiento social, lo único que lograba era apagarme cada vez más y sentirme profundamente insatisfecha con mi vida. Así que antes de finalizar el año decidí continuar solo con mi sueño, el de la comunicación animal, y el asunto de los otros trabajos se resolvió solo. Los meses siguientes consistieron en confiar y confiar. No sabía todavía si había tomado la decisión correcta, pues por mucho que mi alma lo tuviese claro, los recibos llegaban y yo no acababa de tocar el cielo a la velocidad a la que deseaba. En medio de toda esa tormenta, con frecuencia les preguntaba a los Devas si debía seguir adelante, y ellos siempre me transmitían: espera y ten fe. Este es tu camino. Por lo que ahí me quedé, aprendiendo a caminar con ellos, aprovechando para crecer entre que despegaba y no despegaba, y confiando en estar en el lugar correcto, tomando las decisiones adecuadas. Han pasado más de 3 años desde aquel primer encuentro. Hoy veo en mi día a día una vida que, cuando los animales me la mostraron, sencillamente no la creía posible. Si bien me parecía algo deseable, no era algo que pudiese concebir para mí, pues había una parte en mi interior que no se sentía digna, merecedora o capacitada para recibir tanto en tan poco tiempo. Mientras caminaba me cuestionaba por qué tardaba tanto en llegar. Luego entendí que no había que llegar a ningún lugar y que cada paso que daba era la vida en sí ocurriendo. Un día, cuando me di cuenta,
comprendí que ya había llegado. Ahora me gusta releer con cierta frecuencia los mensajes. En ellos no solo observo mi evolución a nivel espiritual, sino que también puedo sentir en cada una de sus palabras cómo plasmaban de manera directa el cambio que estaba ocurriendo en mi forma de percibir las circunstancias que me rodeaban. Un ejemplo de esto sería la cuestión de la maternidad y la transición que se dio en mí sobre ese anhelo. Pues comenzamos por trabajar mi frustración por el hecho de no poder ser madre, y varios mensajes más tarde estábamos hablando sobre mi preocupación de no afectar a la vida que crecía en mí con el tipo de trabajo que realizaba. También me acompañaron en otros procesos de salud, desbloqueando algunas limitaciones que me impedían llevar una vida plena, no tanto con el objetivo de hacer desaparecer los síntomas como de comprenderlos. De un modo u otro, hoy me considero una persona más fuerte que antes y con un enfoque de mi propia salud mucho más sano y emocional que cuando este proyecto comenzó. Por la suma de todo esto, podría afirmar que se trató de una renovación absoluta, pues cambió desde mi concepción de mí misma como ser a la del propio planeta como madre de todo lo que alberga. Ya finalizando, no quisiera terminar esta introducción sin antes hablar de todas las personas que estuvieron durante aquellas semanas del otro lado de los mensajes. En gran parte son ellas las que me trajeron hasta aquí. De las muchas veces que quise abandonar, las cuales fueron bastantes, 52 semanas dan para largo, la mayor motivación para no hacerlo fueron las personas que comenzaron a estar pendientes de todas las publicaciones que enviaba. Mi primer mensaje fue enviado a 18 personas, las cuales tenían alta estima y además mostraban cierta sensibilidad hacia mi trabajo. Llevaba ya varios meses de esfuerzo cuando comencé a ver tenues progresos. Los mensajes empezaban a ser leídos por entre 200 y 300 personas, y fue entonces cuando empecé a sentir una respuesta positiva a toda aquella constancia. Pasado un tiempo, hubo personas que empezaron a enviarme correos y comentarios para hablarme sobre los cambios que experimentaban en sí mismos después de leer los mensajes, las decisiones que habían tomado o simplemente con la intención de darme aliento y pedirme que no abandonase en la labor que estaba realizando. Como apunte, para cuando este proyecto estaba finalizando, yo me dedicaba laboralmente de forma exclusiva a mi misión como mediadora. En ese momento había publicaciones, como el primer mensaje de los gorilas, que pasaban los 4.000 lectores, con un público principalmente de España y América Latina. Observar esas cifras hacía que mi ego subiese al techo y que cayese al suelo con la misma velocidad. Con la evolución de los encuentros, mis habilidades también se fueron asentando y perfeccionando. Parte de los frutos de aquellos mensajes fueron que de forma natural otras personas comenzaran a plantearme la opción de mantener su propia conversación con los devas para poder realizar ellos sus preguntas personales. De ahí surgieron lo que posteriormente se llamaría encuentros del alma, unas consultas que realicé durante los siguientes años, las cuales me permitían ser un puente entre la sabiduría animal y las personas que buscaban su consejo u orientación. Una de las curiosidades de aquella época era que las personas contactaban conmigo para pedir tener un encuentro con los devas, con la misma intensidad con la que yo podía gestionar mi ansiedad en ese instante. Es decir, cuando me sentía crecida y demasiado orgullosa de mis dones, de repente el trabajo se estancaba durante días, y hubo incluso semanas, mientras que si me anclaba a la tierra, reconocía la divinidad en todo, agradecía a la vida y dejaba al ego en una caja, entonces el trabajo comenzaba a rodar de nuevo y volvía a estar en mi centro. Fueron meses de subidas y bajadas hasta que aprendí a arrodillarme ante la vida y besar la tierra. A principios de 2019 transformé mis servicios para volcarme principalmente en el bienestar de los animales no humanos, apartando la visión del Deva como herramienta para la transformación humana y centrándome en el valor de su conocimiento para mejorar el entendimiento y la armonía entre los seres de las familias compuestas por múltiples especies, humanos, gatos, perros. Sin embargo, todavía ahora continúan llegándome mensajes de personas que tras leer algunas transcripciones se deciden a realizar cambios en su vida, a enfocarse en su misión de vida o comprender mejor sus procesos laborales, familiares o de salud. ¿Cómo no podría estar agradecida a este proyecto? Para mí,
Este es un libro de esperanza, pues veo quién era yo cuando comencé y al ver quién soy hoy, me resulta difícil reconocerme. Ver estos mensajes recogidos me hace tomar tierra y ser consciente de esa progresión, de que no hace tanto todavía estaba sentada descansando sin tener muy claro qué era exactamente a lo que yo podía aspirar. Hoy, si leo el primer y el último mensaje, mi primera sensación es de respeto hacia mí misma, dándome el reconocimiento por haberme permitido soñar, por mi constancia y mi fe en mí y en la información recibida. Agradezco haberme atrevido, haber confiado y haber puesto cada día un pie detrás del otro, aunque fuese para desandar. Los mensajes que aquí se recogen están transcritos tal cual los recibí y se publican ahora en el mismo orden en el que fueron realizados, excepto el de las orcas, que como se especifica en el mensaje, se publicó más tarde. Esto permite que me acompañéis en este viaje de forma progresiva, viviendo lo que yo viví, en el orden en que lo hice y con el tiempo que necesité para integrar los cambios y tomar mis decisiones. Este proyecto es una cara de mí. Ha sido un momentos un diario, un cuaderno de navegación, un amigo, un aliento, por lo que cada mensaje es un tesoro que representa mis emociones profundas, mis miedos, mis anhelos, que en su momento compartí con bondad y que hoy recojo con amor en este libro para el disfrute de todos. Representan un viaje de mi alma y de mi cuerpo, de lo que significó en realidad para mí profundizar en la comunicación animal y llevarla un paso más allá. Reunir ahora este trabajo significa reconciliarme conmigo misma, con la que fui y con la que está más cerca de lo que hoy soy. Desde la primera palabra hasta la última, ellos me han acompañado a ser lo que soy. Han sido el puente para traer a mi vida personas maravillosas, con misiones maravillosas. Mi mayor alegría es poder ser parte de sus caminos, de una forma u otra, aunque sea solo durante unos minutos. Por último, cuando hago balance, observo el equilibrio perfecto entre lo mucho que me ayudaron y lo mucho que se ayudaron a sí mismos. Estos mensajes tuvieron como objetivo en todo momento no solo que me ayudasen a despertar, sino darles la oportunidad de que pudiesen alzar su voz para poder compartir con muchos otros seres humanos sus necesidades, anhelos y esperanzas más profundas, así como su deseo de reconocimiento o su voluntad de reconciliación con nuestra especie. Si bien esta introducción no pretendía ser un discurso animalista, necesito apuntar antes de finalizar que no debemos olvidar que son los animales los que hablan todo el tiempo. Ellos, más allá de sus consejos y de su ayuda desinteresada conmigo, nos muestran en cada párrafo su situación como especie, su conexión con la madre tierra, su necesidad de nuestra protección y, en la mayoría de casos, su disposición a darnos una y otra oportunidad para que nos comprometamos en la defensa de este planeta y de todos los seres que alberga. Más allá de la visión tan personal que he compartido contigo en estas líneas, desearía que tuvieses presente en cada página que ellos son los verdaderos protagonistas. La finalidad última de este proyecto siempre fue darles mayor visibilidad como seres que han sufrido y sufren profundamente por las acciones del ser humano. Mi deseo en cada uno de los mensajes fue que pudiesen expresar con su propia voz los cambios que necesitan que realicemos, por nuestro bien y por el de toda la vida planetaria. Por esto, deseo que de algún modo sus palabras también transformen tu vida y con ello la vida que te rodea. Que sueñes libremente con cada página y que un día despiertes ante la realidad soñada. Alba Kenso, octubre 2019. Gracias.